Hay temas que cortan por los dos lados, pues la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el corazón, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso quiere decir que cuando yo esté hablando sobre la ira, piensen en la primera persona es el pastor Huáscar, y él está trabajando con eso, con su pecado, trabajando en el corazón. Vayan conmigo a Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Desde ahora voy a decir intencionalmente lo que pienso que Dios ha puesto en mi corazón y que creo que todos tenemos que ir trabajando. Es que tú identifiques la ira y el enojo en tu corazón, porque lo disfrazamos de muchas cosas. Y de acuerdo a los temperamentos, que yo no quiero encasillar, no todo el mundo está en eso. Y aún siendo cristiano y una nueva criatura, cuando nosotros no estamos llenos del Espíritu Santo o cuando no estamos siendo controlados por el Espíritu Santo, lo que sale inmediatamente es lo que hay en nuestro corazón. Y es por eso que yo quiero que lo identifiquemos en cada uno de nosotros. Ok, yo soy ese. Ok, yo soy ese. A menudo yo soy ese. Y no lo disfracemos. No queremos encasillar a nadie dentro de, porque cada quien fue creado a imagen de Dios, desfigurado, y de manera particular cada quien es individual. Pero hay patrones donde identifica, sin ser conductivista, de lo que cada quien resalta. Una persona que es de fácil hablar y de fácil comunicarse, lógico, normalmente entra dentro de las casillas o de colérico o de sanguíneo. Usted le puede poner los otros nombres que usted quiera, pero es extrovertido. Y la persona puede ser controlada por el Espíritu Santo y actuar de manera como bíblicamente se refiere. Lo que sencillamente queremos es que cuando usted ve a alguien actuando de una manera, diga, ese parece que es de tal temperamento y está actuando de tal forma. Eso no lo despinta nadie. Y por eso nosotros vemos, y a manera de introducción, que los periódicos del mundo hablan de Francia arde en llamas. ¿Cuánto vieron esa? Pues ustedes ven periódicos y noticias. 3 días después de la muerte cerca de París de Naël, un adolescente de 17 años que abatido por un policía, la violencia urbana sigue haciendo estragos en Francia, sobre todo en la región de París, reavivando el fantasma de un fenómeno que ocurrió en el 2005. La tragedia que desató la ira en los barrios populares se produjo hacia las 8 de la mañana del martes en Nanterre, oeste de París, cuando un control policial del coche conducido por Naël, un joven de origen árabe de 17 años, estaba pasando y el policía lo mató. La muerte de Naël provocó una explosión de emoción en Francia y reavivó la polémica sobre el uso de armas por la policía en casos de negativa a obedecer. El presidente Emmanuel Macron hizo un llamado a los padres para que asuman su responsabilidad y eviten que sus hijos participen en actos de esa manera. Termina la información. Ira, enojo, no solo en Francia, sino en tu vida y tu familia también. Y Dios tiene que hablarte hoy a tu corazón acerca de la ira y del enojo, como vemos en Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27 que leemos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Oremos. Oh Padre Santo, tu palabra es viva y eficaz, pertinente y actual para nuestros días. Habla a nuestros corazones, Señor, y ayúdanos a ir a la sangre preciosa de Cristo, lavarnos en ella y actuar en consecuencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El apóstol Pablo escribe esta carta desde la prisión de Roma a la iglesia de Éfeso en la actual Turquía,
Antigua Asia Menor, dando gracias a Dios por ellos y exhortándoles a mantener la unidad de la iglesia gloriosa en Cristo Jesús, compuesta de judíos y gentiles. Pero como parte de esa unidad, llama a un cambio radical en los estilos de vida. Es un vestirse y desvestirse, un quitarse y un ponerse de parte de una persona que ha nacido de arriba, de un cristiano, de un hijo de Dios. Y aquí yo pregunto, ¿se está percibiendo cambios en tu carácter, en tu forma de ser, que se asemejan más a Cristo? ¿De que eres un hijo de Dios? En la ocasión anterior decíamos, y todo lo que está principalmente hablando en estos pasajes es en nuestra forma de hablar. La Biblia dice que hay personas, hay palabras, hay personas que hablan cuyos palabras son como golpes de espada. Yo no sé cómo tú te recuerdas en los muñequitos, en los tiempos atrás, yo no sé ahora cómo serán, que lo cortaban con varios pedacitos en espadas. Y la persona dijo, no me hizo nada, y después se cae en cuadritos. ¿Cuántos llegaron a ver muñequitos como eso? Entonces, hay personas que así. Hay personas que son como golpes de espada. Todo lo que hablan es destruyendo, hablando mal. Y te dejan tan herido que te caes en pedacitos. Pero eso no debiera ser de una persona nacida de nuevo. Tristemente ocurre, pero no debe ser. Todo eso, nuestro hablar debe reflejar que somos de Cristo. Pero no importa, como dijimos anteriormente, las mentiras, no importa de qué color eran, las exageraciones, el aparentar, el bulto, el allante propio de nuestra cultura. Todo esto debía irse convirtiendo con la ayuda de Dios Espíritu Santo en un cambio radical. Y lo mismo debiera ser con respecto al enojo, la ira o el pique dominicano, no importa. Así que veamos en primer lugar la naturaleza de la ira y del enojo. El versículo 26 del pasaje de hoy dice, airaos, pero no pequéis. Airaos, pero no pequéis. Dice, ¿qué es la ira? Se define como una respuesta, escucha bien, eso es importante, presta atención a lo que estoy diciendo, como dicen los profesores, atiende lo que estoy diciendo, para que entienda lo que significa la ira, que la gente lo está entendiendo mal. Es una respuesta, primero. Segundo, es moral. Tercero, es apasionada. Cuarto, es activa de toda persona al percibir un error o una justicia cometidos según él. Es porque somos creados a imagen de Dios, que cuando vemos algo completamente, como pasó en Francia, injusto, como fue matar a una persona porque sencillamente era de otra nacionalidad, en base a eso y que estaba huyendo, es que nosotros nos portamos de esa manera. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay 3 palabras para ira. Tumos, que habla de una conmoción turbulenta, una agitación hirviente de los sentimientos, de la pasión, de la ira que brota inmediatamente y luego se calma. Hay otra, parorgismos, traducido como ira en 4:26, que también están prohibidos. Y hay otra que aparece, orgé, que habla acompañada de una ira que es un hábito permanente y establecido de la mente que se despierta bajo ciertas condiciones. La mayoría de las veces, cuando se habla de la ira santa o la ira de Dios o la ira, se utiliza la palabra orgé, no las otras palabras. Trench dice, bajo ciertas condiciones, orgé, ira, es una pasión justa para entretener. Y ahí entonces vemos en nuestro pasaje, airaos, pero no pequéis. Inevitablemente cualquiera que lee en la Biblia que Dios se airó, que Jesús se airó y que en algunos momentos hombres santos se airaron, de manera particular deben entender que hay una ira que no es pecaminosa. Ahora,
en la mayoría de los casos, 99.99, la ira de nosotros es pecaminosa, no es como la ira de Dios. Porque la ira de Dios, nosotros no tendemos a entender, porque lo somos dominicanos, que es que Dios anda de una manera desaforado, botando fuego por las narices. No es así. La ira de Dios es justa indignación en base a la manera que ser, es controlada, es paciente, es adecuada, es justa. Y así mismo pasó a Jesucristo. En el caso de San Juan capítulo 2, cuando Cristo tumbó las mesas, no fue como quieran hacernos parecer, y nosotros como cristianos tenemos que saber filtrar las cosas y decirle a los hijos, en Jesucristo Superestrella y también en otros tipos de películas. Digo Jesucristo Superestrella porque en los años míos, los años 1960 y pico, esa película, y quería presentar a un Cristo medio amanerado, a la vez apasionado, un Cristo más humano que divino. Y entonces quisieron pensar que Jesucristo cogió el látigo y, como dice la gente, le entró a latigazo a todo el mundo. Eso no es lo que dice la Biblia. Vuelva a leer el pasaje. Jesucristo hizo un látigo de cuerdas. Eso se toma tiempo. Su tranquilidad, su manera, hizo eso. Tumbó las mesas. Pero no, analicen el pasaje, donde había aves, no las tumbó ni las tiró. ¿Por qué? Porque las aves iban a volar, iban a salir del sitio y entonces se iba a perder en lo que se estaba haciendo. O sea, no fue que Cristo cogió un latigazo y comenzó un desaforado, no, jamás. La ira, lea el pasaje, usted se va a dar cuenta, no fue una ira así a Cristo, y hay una ira santa controlada, limitada. Fíjense que dice el pasaje, no vamos a ir ahora, en Juan 2, que le dijo a los que tenían palomas: no hagan de mi casa casa de mercado, mi casa casa de oración será llamada. O sea, no fue un desaforado. Cristo fue una ira controlada, limitada, paciente, y de manera adecuada sabía lo que iba a hacer. Así que hay una ira justa y santa. Cuando el creyente actúa motivado por el celo, la santidad y la justicia, cuando defiende la reputación de Dios, la ira puede ser correcta. Hay una ira ahí inclusive que puede ser incorrecta. Asimismo, cuando no se defiende a sí mismo, sino a otra persona o a Dios, la ira puede ser justificada. La ira que es justa es controlada, no desenfrenada, como dice Kiste Mike. Ahora, hay algo importante que yo quiero que tú tengas pendiente de eso. No fue que el diablo se me metió y me impulsó. No. El diablo me hizo hacer eso. No. La Biblia es clara. La ira no es una cosa, como dice Robert Jones y David Paulison. La ira es compleja. Es un acto moral. O sea, tú fuiste que decidiste, algo que tú obraste. No es algo que se te metió y que tú tienes. No es un fluido ni una fuerza. No es algo dentro de ti. Principalmente en el cristiano, usted se enoja porque quiere. Repito, usted se enoja porque quiere. Como todos los pecados vienen, lo que pasa es que le vienen muy rápido y dependiendo de los conceptos que tenga, pero es una decisión tuya y puedes pararlo. Así que es tu respuesta activa, es lo que tú decidiste hacer, que involucró todo tu ser y comprometió toda tu persona. Vayan conmigo a Lucas 6, 43 al 45. Dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. Y presten atención a eso. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno,
Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Termina así. Lo que haya en nuestros corazones hacia Dios, hacia las ideas que tenemos, afecta directamente nuestras emociones, nuestras palabras y nuestras acciones. Cuando yo estoy diciendo, mira lo que me hiciste. Cuando decimos nosotros, ¿y quién? Él fue que me hizo enojar. Ella fue. Estamos hablando. Pudimos reaccionar de manera diferente y no lo hicimos. Entonces, es una ira pecaminosa. Hoy, en este caso, por cuando hacemos al menos 3 cosas. 1, cuando está motivado por el egoísmo, el orgullo y el resentimiento. Porque otros no le conceden el lugar o derechos que uno cree que le pertenecen. Mira cómo me dañaste la casa. Mira cómo impecable a mí. ¿Qué van a decir de mí? Egoísmo, orgullo y resentimiento. Mira cómo me hiciste avergonzar delante de la iglesia. ¿Qué van a pensar los hermanos de mí? Orgullo, egoísmo, resentimiento. 2, cuando nos enojamos por cosas sin real importancia, como Dios le preguntó a Jonás, ¿haces bien en enojarte por eso? Muchas veces tenemos que reconocer con dolor que tendríamos que decir, no hago bien, es porque me lo hicieron a mí, con una mecha demasiado corta para explotar. Y cada quien actúa de acuerdo a los temperamentos. No debiera ser. Debiéramos ser los de transformados, pero lamentablemente dentro del tesoro de nuestro corazón actuamos de diversas formas. Es fácil identificar a los que explotan, esos son los coléricos. Es fácil entender a los extrovertidos, los sanguíneos también. Los que son buena gente, pero son bocones. Es fácil interpretarlos. Lo difícil son los calladitos. Porque esos actúan de 2 maneras. El que es buena gente y que es callado, entonces se pone pesado. Lento para moverse. A propósito lo hace. Y entonces hay que empujarlo. Pero ven acá, quedamos de que tú ibas a hacer esto, yo voy a hacerlo. Pero tú me dijiste que lo iba a hacer. Sí, yo lo voy a hacer. Y lógico, el colérico, que casi siempre se junta con un temperamento así, explota y le echa la basura de toda cloaca junto. Como vamos a decir ahorita, pecamos y reaccionamos pecaminosamente ante formas pecaminosas con que otros nos tratan. Y el melancólico, el que es romántico y ese tipo de cosas y que se deprime fácilmente, le voy a pagar con el silencio. Y pasan 2 y 3 días sin dirigirle la palabra. ¿Y qué fue lo que yo te hice? Perdóname. ¿Qué fue? Perdóname si te he hecho algo malo. Ah, tú supiste que hiciste algo malo. Hermanos, todos entramos dentro de algunas de esas formas y combinaciones de esas. Así que yo quiero que tú identifiques tu ira y tu enojo en eso.
El enojo es la pasión pecaminosa derivada de pasión, sufrimiento, dando a entender que a pesar de que demuestra energía, el hombre es en realidad pasivo, pues es esclavo de su ira en lugar de dominarla. En tercer lugar, cuando reaccionamos mal ante formas pecaminosas con que nos tratan o alguna injusticia en tránsito. Por ejemplo, nosotros vemos ese conductor, ese chofer que anda más lento que un suero de miel de abeja. Y yo tengo gente que abre el vidrio de mi carro y comienza a decirle a la gente. No me pregunten quién es. En este caso, el problema no es el enojo, sino la forma en que expresamos la ira. Explotamos, nos irritamos, murmuramos, nos quejamos, guardamos rencor, rechazamos a las personas, nos vengamos, nos volvemos amargados, cínicos, hostiles. Algo verdaderamente malo sucedió y nosotros reaccionamos verdaderamente mal. Como hemos dicho, reaccionamos mal ante formas mal con que nos tratan. Para malo, malo y medio. Peor todavía, en los matrimonios, ¿cómo lo hemos visto? Casi siempre son combinaciones extrovertidos con introvertidos. Es difícil que dos gente extrovertidas se casen. Puede ser un campo de batalla. Pero en la mayoría de las veces entonces lo que pasa es que el extrovertido explota, ¡boom!, y le tira toda la basura encima por lo que haya pasado. Y entonces él pensó, casi siempre, eso tenemos los errores, los extrovertidos, que ya a ti se te bajó el asunto, ya, todo se acabó y está tranquilito. Y entonces queremos volver al lecho conyugal como si nada hubiera pasado. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la persona que tú heriste, que le echaste toda la basura con las palabras y el cinismo, no se quedó igual. La heriste o lo heriste. Y las heridas no se curan tan fácilmente. Y entonces, pero tú no quieres corresponderme. ¿Qué yo te he hecho? Ya por eso fue en la mañana o una serie de cosas. No, tú no me correspondes. Eso es bíblico, que hay que corresponderse. Ah, qué fácil. Después que tú echaste toda la basura encima. No es así tan fácil, ¿no? Hay un proceso. Ah, pero yo tengo 50 años y él o ella ya me entiende con lo que estoy diciendo. No, hay que pedir perdón. No me venga con cuentos. Hay que pedir perdón. Ah, pero casi siempre los tiros de temperamento como los míos es: ella me entiende, yo no tengo que pedir perdón. Sí, tiene que pedir perdón, tiene que humillarte, si no, no se ha resuelto, ¿no? Y a veces hay de 20 y 30 años problemas que no se han resuelto porque tú no has pedido perdón. Que es lo primero que debiste haber hecho. Fíjense cómo a veces estamos envueltos en un mar de problemas por causa del enojo y de la ira que todos en alguna forma hemos hecho. Y es por eso que estamos aquí. Y es por eso que la sangre de Cristo sigue siendo activa y tenemos que bañarnos todos los días. Y por eso tenemos que llegar y revisarnos ante la cena del Señor. Y es por eso que tenemos que decir: Padre, he pecado. He pecado, Padre. Y es por eso que tenemos que saber que su sangre derramada por nuestros corazones es una fuente que brota y que el Señor ha perdonado mis pecados. Sí, pero se parece, como en muchos de los casos hemos dado muchas veces ese ejemplo del joven que había hecho mucho mal y su padre le dijo, papá, ¿cómo yo no sé de verdad cómo ha pasado todo eso, ni los efectos? Entonces el papá le dijo,
ve y clava un clavo en la puerta cada vez que tú le haces un mal a una persona. Y el muchacho fue y fue clavando clavos hasta que la puerta se quedó casi llena de todos los clavos. Y él dice, ¿y ahora, padre? Y dice, quita todos los clavos que tú has hecho a las personas que le has dañado y pídeles perdón. Le quitó todos los clavos cuando había perdido perdón a todas las personas. Le dijo, padre, ya le pedí perdón a todo el mundo y quité todos los clavos. Pero ¿y los huecos que quedan ahí? Dice el papá, eso es otro proceso que tiene que curar, porque quedaron las heridas, los clavos con que tú hiciste. Pero Dios ya me perdonó. Pero tú no has resuelto el problema de hace 20 años con tu esposa. Es el problema. Pero ella me entiende, que te entiende. Hazlo de manera bíblica. Usted tiene que ir a pedir perdón. Ni tampoco, yo soy uno, de esos son de los tiempos. Si yo te he pedido perdón, si yo te he hecho algún mal, perdóname. Eso no es confesar, eso no es pedir perdón. Y es por eso que hay muchos problemas matrimoniales que están almacenados ahí. Alguna de la gente ha dicho, no es nada, pero es algo. La ira, especialmente con relación al prójimo, el peligro es que degenera fácilmente en odio y resentimiento. Y es por esa razón que el apóstol Pablo habla de no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El otro peligro es que apunta a aquello que fácilmente puede degenerar la ira. Vayan conmigo al versículo 31 y 32. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y el tercer peligro es que le das lugar al diablo, el punto de apoyo. El diablo rápidamente aprovechará la oportunidad para cambiar nuestra indignación, sea justa o injusta, en agravio, rencor, fuente de ira, resistencia al perdón. Aplicación para finalizar. Directrices contra la ira. Hemos hablado de la naturaleza de la ira. Hemos identificado la ira en nosotros. Hemos visto los peligros que genera. Y ahora vamos a ver, a manera de aplicación, directrices contra la ira. Primero, asegúrate primero si eres nacido de nuevo. Pero yo tengo 20 años, me he convertido. No, espérate. Nosotros siempre decimos lo mismo. Porque una persona haya hecho la profesión, porque se le haya enrizado los cabellos, los vellos del porque haya llorado, eso no lo dice que es cristiano. Primero tú tienes que asegurar que eres nacido, porque el buen hombre del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Primero hay que identificar si tú eres nacido de nuevo, y estamos a la cena del Señor para identificar. No son pocos los pastores y cristianos que tienen que revisar y al final se dan cuenta que no han nacido de nuevo y tienen que ir a la cruz. Primero tú tienes que identificar si eres nacido de nuevo. Si el Espíritu Santo no está en ti, jamás, oye bien, jamás podrás vencer realmente la ira ni el enojo, como la Biblia dice. Gálatas 5, 16 al 26, yo solamente voy a centrarme. Versículo 19. Gálatas 5, 19. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías
y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales les amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, de 20 años de cristiano, de haber llorado muchísimo, no heredarán el reino de Dios, punto. Pero el fruto del Espíritu es todo lo contrario. Por su fruto se conoce el árbol. Si veo que es de color naranja, si es ácido, si tiene semilla, si cuando pruebo dice que es China, yo no puedo decir para nada que eso es sandía. Pero usted no conoce mi corazón. No conozco tu corazón, pero los frutos dicen algo totalmente contrario. No puedo decir que tú eres cristiano, que tú no eres cristiano, pero tampoco puedo decir que tú eres cristiano. Eres tú quien tiene que examinarte y no engañarte a ti mismo o a ti mismo. Y es por eso que estamos a la cruz. Yo prefiero 1000 veces revisar mi conversión a la luz de la palabra de Dios. No por la obra de Cristo, sino por de verdad, si yo me he lavado en la sangre aquí. Y esta es la oportunidad. Yo prefiero 1000 veces revisar mi conversión. Prefiero ir a la cruz, ve Salvador. Prefiero 1000 veces que después aquel día me digan, nunca te conocí. 2. Recuerda tu nueva posición en Cristo. Ahora, si tú eres cristiano, sí, tú puedes vencer la ira y el enojo. No me venga a decir que se me metió. No. Si de verdad tú eres nacido de nuevo, tú puedes, dice la Biblia. ¿Dónde? En 2 de Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Uno de los frutos del espíritu es dominio propio o templanza. Es que yo soy extrovertido, eso no es excusa. Es que yo siempre vi eso en mi casa, desapréndete. Todos podemos hacerlo. Tú no eres Dios, pero cuando te enojas, actúas como si lo fueras. Santiago 4:12. Uno solo es dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Romanos 12:19. No os venguéis a vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. La Biblia, tercer lugar, no nos dice que debemos evitar sentir enojo, pero sí destaca que debemos saber controlarlo apropiadamente. Cristo lo controló apropiadamente y por el Espíritu Santo tú puedes controlarlo apropiadamente. En Proverbios 12:16 nos habla claramente y nos dice, Proverbios 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, pero el que no hace caso de la injuria es prudente. Es prudente. Nosotros podemos controlar la manera como hablamos, de manera desaforada. Y el Proverbio 25:28 dice, como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Una ciudad en ese tiempo era fácilmente atacada y podían conquistarla si nosotros dejamos que hable todo. Y Santiago 1:19-20, por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. En la mayoría de los casos de matrimonio, cuando nosotros encontramos ira, contienda o pleito entre las parejas, ya sabemos que no está la justicia de Dios ahí. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. Si somos descuidados al hablar, el enojo herirá a otros y destruirá las relaciones. Si las guardamos en rencor, motivará amargura y nos destruirá por dentro. Pablo nos dice que debemos enfrentar nuestro enojo de 2 maneras. Primero, enojarnos, no dejar que pase
el sol sobre el enojo. Quizás este dicho es un adagio de su tiempo para recordar que no es saludable prolongar el enojo y peor es acostarse o dormir con ello. Por eso la mayoría de los pastores hemos recomendado siempre que no esperen que llegue y se acumule al otro día. Una vez, casi los tiempos de recién casados de nuestra pareja, teníamos invitación a una boda y se presentó un problema tal que nosotros dejamos de asistir a esa boda y nos quedamos conversando con respecto al problema que teníamos. Posiblemente, en algunos casos, como dice el pastor Sugel y otras personas, tenemos que decir, mira, hemos llegado y hemos conversado con respecto a eso hasta la 1, a las 2 de la mañana y mañana tenemos que levantarnos. ¿Qué te parece si yo me comprometo a que seguimos trabajando con eso cuando yo venga del trabajo y de verdad seguimos hasta finalizar con respecto a la situación? Pero son los más alejados. En la mayoría de los casos podemos resolverlo antes de llegar a la cama. Y muchas veces, acabándose de resolver los problemas, entramos en otras relaciones especiales. O sea, sirve de abono para entrar a situaciones especiales. A veces no. No se ponga el sol sobre nuestro enojo. Ni deis ocasión a Satanás. El cristiano debe ser presto en perdonar las ofensas de su prójimo. Pero algunas veces, como Mateo 18, debemos ir a hablar con nuestro esposo y nuestra esposa porque pensó que no ha pasado nada y tenemos que hacerle ver lo que nos enojó, lo que nos hizo con respecto al hecho. La mayoría de los temperamentos extrovertidos, como lo mío, ridiculizamos lo que la otra persona sintió o pasó. Y por eso, y tenías que actuar así. Qué cinismo, ¿eh? Cuando debimos habernos puesto en lugar de la otra persona. Y la respuesta que debió haber escuchado es, perdóname, mi amor, perdóname. Esa fue la respuesta, pero somos tan mal hablados que tenemos que revisar los años que tenemos hablándole mal a nuestra pareja. Yo no sé si debiéramos revisar la violencia verbal que hemos hecho y hemos utilizado violencia doméstica en contra de nuestra pareja. Debiéramos estar presos. El día no debe terminar así. Y no debemos darle cabida a Satanás ni punto de apoyo. Tenemos que arrepentirnos al llegar a la Santa Cena por último y confesar la ira pecaminosa a Dios y a otras personas. Cristo dice, deja ahí tu ofrenda y ve, reconcíliate con tu hermano. Posiblemente la respuesta sea sí, Señor, yo cuando reconozco que he hecho eso mal contra mi pareja o contra tal hermano. Después que yo tome la Santa Cena, yo voy a arreglar eso, pero no lo dejes mucho para después, porque se olvida y después no pasa. Si dices ser cristiano, tienes el poder de decir no al enojo. Imite a Jesucristo, al igual que su Padre, paciente, clemente, reconoce el mal tú y Dios lo olvida, confronta en amor. Lo opuesto a la ira pecaminosa no es ignorar lo que realmente está mal en este mundo, sino enfrentar de manera constructiva lo que está mal de una manera paciente, misericordiosa, clemente y sincera, haciéndole frente a lo que se necesita enfrentar. Eso dijo David Paulison en cómo enfrentar el enojo. Hijo de cristiano, amigo que nos visita, ¿qué espera para acudir al único que realmente te puede librar de la ira y de todos tus pecados? Mateo 5, 21, 24 dice, oíste que fue dicho no matarás, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga cabeza hueca quedará expuesto al infierno de fuego. Dios te hace responsable de tu enojo y de tu ira. Pero no tiene que quedar así.
el Hijo de Dios, el único y perfecto, vino a este mundo, vivió una vida perfecta y murió en una cruz para salvarte de esos pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y si tú crees, oye la invitación que Él te dice: vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para tus almas. Ven a Él, hermano, ven a Él, hijo de cristiano, ven a Él, amigo, ven en arrepentimiento y fe, y te dará un nuevo corazón para que andes en sus caminos y obedezcas sus mandamientos. Y eso recordamos, su triunfo sobre la muerte, su sacrificio, como en la cruz estaban clavados tu enojo, tu ira. Acude a Él y no tardes más.